Bueno, continuamos con la segunda conferencia que va a dar el señor Pablo Galán, que va a tratar de filatelia y olimpismo. Muy brevemente decirles que Pablo Galán, que tengo aquí a mi izquierda, buen amigo, querido amigo y colaborador, somos colegas en la Academia Olímpica, es un hombre tremendamente vinculado al deporte, ha sido un gran jugador de hockey, fue presidente de la Federación Nacional de Hockey y fue jefe de equipo cuando nosotros conseguimos la mayor gloria en deporte femenino, que fue la medalla de oro de hockey en los Juegos de Barcelona en el año 92. Es un hombre que es muy conocido en toda España, especialmente su patria chica, Santander, es conocidísimo, y tiene unas grandes responsabilidades culturales, como es secretario de la Academia Olímpica, es secretario de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, del Comité Pierre de Coubertin y vicepresidente de la Asociación Española de Filatelia Olímpica. Señor don Pablo Galán, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Conrado, por tus palabras. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todas las entidades que han colaborado en esta sesión de la Academia Olímpica Española, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a su Centro de Estudios Olímpicos, a los patrocinadores y especialmente con motivo de esta conferencia al Grupo Filatélico de Valladolid, que nos ha ayudado pues, para montar la exposición que está en Campo Grande, en las instalaciones del Ayuntamiento. Y a su presidente, bueno, al presidente de la Federación de Castilla y León de Filatelia, que es don Javier Castro Manrique, que está aquí con nosotros, y a todos sus colaboradores. Bueno, vamos a hablar de filatelia y olimpismo. En primer lugar, filatelia es un término que se debe a J. Herpin, un francés que lo compuso en el año 1864, partiendo de las palabras griegas filos, que significa amor, amistad, y ateles, que significa sin impuestos, exento de impuestos pagado previamente. Y de ahí viene la palabra filatelia. El sello. Durante toda la historia de la humanidad se han mandado mensajes, se han mandado cartas de una parte a otra de los diferentes sitios, empezando en la India, en la época antes de Cristo, que tenían ya sus mensajeros. En Persia, en el imperio de Persa, pues también tenían sus mensajeros que iban recorriendo largas distancias, haciendo relevos. Tenemos en Perú la figura del chasqui. El chasqui eran unos corredores que llevaban los mensajes de los emperadores a las diferentes provincias a dar sus órdenes, y estos, pues en Perú, en donde hemos estado hace poco, Conrado Durante y yo, para preparar el Congreso de las Academias Panibéricas, pues ahí pudimos ver unas exposiciones sobre el chasqui, y estos pues recorrían grandes distancias, jornadas enteras a través de los Andes, en territorios muy inhóspitos, y esto funcionaba perfectamente. Bueno, posteriormente ya se empezó con el tema de las caballerías, los caballos de posta, en donde se iban mandando los mensajes pues de posta en posta, cambiando de caballos y cambiando incluso de mensajeros. Pero la revolución, lo que es el sello de correos, tal como le conocemos nosotros, esto nace en 1840. Nace y se debe su creación a un señor que se llamaba Rowland Hill, que era un profesor de escuela inglés, que es el que inventa el sistema de franqueo, pues
con un sello que lleva una pega por detrás y que se pone en la carta y se manda. La ventaja de este sistema, y lo que marcó realmente una revolución en el envío de las cartas y demás materiales postales, es que anteriormente se mandaba una carta por la estafeta de correos y se miraba lo que pesaba, la distancia que iba a recorrer y una serie de cosas que al final llegaban al receptor de la carta, y este era el que tenía que pagar. Entonces, esto creaba unos problemas muy grandes, porque bueno, había gente pues, que no quería esa carta y no la pagaba, y en fin, una serie de problemas. Las administraciones postales también se volvían locas para ver cuándo tenían que cuantificar, quién había pagado, quién no había pagado. Y entonces, con este sistema del sello que lleva un pegamento en la parte de atrás, pues se eliminan todas estas circunstancias, y simplemente, por ejemplo, en el Correo Nacional, en lo que era Gran Bretaña, con el valor de un penique, se podían mandar las cartas a cualquier parte. Lo único que cambia y que sigue hasta nuestros días es el peso. Si tiene el documento que se va a mandar o lo que sea, pues pasa de un cierto peso, hay que pagar más. Pero realmente este sistema es el que se crea en 1840, repito, y es el que ha llegado hasta nuestros días. Aquí vamos a hablar de la historia de la filatelia brevemente, y luego ya nos meteremos con la conexión de la filatelia con el olimpismo. El primer sello es este que ven aquí reproducido, que es de un penique y que lleva la efigie de la reina Victoria de Inglaterra, y en la parte de arriba pues pone postas, pues que es el correos, y su valor, pero no lleva el nombre del país, de Gran Bretaña. Y actualmente los sellos que hace Gran Bretaña tampoco llevan el nombre, porque los ingleses son muy suyos y como son los que inventaron el sello, simplemente ponen la efigie del gobernante que tienen en ese momento y no pone Gran Bretaña nunca, solamente se ve en una parte del sello la cara del soberano, y en el resto del sello pues se ve el tema que se quiera poner. Bueno, una vez que se crea este sello, rápidamente se va implantando en los demás países, en Suiza, en Brasil, en Alemania, y en España se implanta el 1 de enero de 1850, es decir, 10 años después. Bueno, aquí vemos una imagen de Rowland Hill, el inventor del sello. Por cierto, que este hombre luego fue, bueno, se le mereció toda clase de homenajes y tuvo toda clase de distinciones por parte del gobierno británico, y tiene el rango de Sir Rowland Hill. Llegamos a España. Esta es la primera serie de sellos emitidos en España, que es un valor de 6/4, el sello que tienen a la izquierda de todos, el negro, es el primer sello del 1 de enero de 1850, como ya he dicho, que es un ejemplar de 6/4 con la efigie de Isabel II. Exactamente. Luego se van ya en todos los países emitiendo sellos de correos, y entonces ya nace la filatelia, lo que habíamos dicho de amor al sello, diríamos. Y la filatelia se denomina la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales. Entonces, pues como ya van saliendo sellos en todas partes, pues nace la Federación Internacional de Filatelia, la FIP, que aglutina a los diferentes coleccionistas de sellos de todo el mundo. En principio, los coleccionistas de filatelia, de sellos, coleccionaban países. Primero coleccionaban todo el mundo, eran las colecciones universales,
y se coleccionaban sellos de Inglaterra, de España, de Francia, de todos los sitios. Luego ya, debido al incremento de emisiones de las diferentes entidades postales, pues se va restringiendo y los coleccionistas pues coleccionan España, o coleccionan Francia, o coleccionan Italia, y ya se va restringiendo. Pero realmente pues sigue habiendo muchas emisiones de sellos y posteriormente da lugar a las colecciones temáticas. Los coleccionistas ya, además, o en vez de coleccionar sellos de países, coleccionan sellos de diferentes temas, pues de aves, de flores, de deporte, de cohetes espaciales, lo que sea. Van recogiendo las emisiones diferentes que hay en los diferentes países y ya se van especializando en temas. El tema deportes, pues desde el año 1896 es un tema que va teniendo mucho arraigo entre los coleccionistas, y dentro del tema deportivo, pues el tema olímpico, que es un poco a donde queremos llegar. Hemos ido pasando de la colección universal, en que se coleccionaba todo, a la colección de países, a las colecciones temáticas, a la colección de deportes y a la colección de olimpismo. Entonces, teníamos la Federación Internacional de Filatelia y en 1982 se crea la Federación Internacional de Filatelia Olímpica, que la crea además Juan Antonio Samaranch, que entonces era el presidente del Comité Olímpico Internacional y gran aficionado toda su vida a la filatelia, y que actualmente posee una de las mejores colecciones del mundo del tema olímpico, pues crea la Federación Internacional de Filatelia Olímpica, que tiene su sede en el Museo Olímpico de Lausana, en Suiza. Esta Federación Internacional de Filatelia Olímpica aglutina a diferentes federaciones nacionales de tema olímpico, entre las cuales está la Unión Española de Filatelia Olímpica, que es un poco la que representamos nosotros, y que esta, asimismo, depende del Comité Olímpico Español y de la Academia Olímpica, que lo patrocina. Entonces, pues en la Unión Española de Filatelia Olímpica nos dedicamos a difundir este tema y a hacer exposiciones como la que tenemos aquí en Campo Grande, con la ayuda de los filatélicos de Valladolid. Y entonces, pues esto es a grandes rasgos cómo va funcionando el tema de la filatelia olímpica. Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen de Samaranch, de un catálogo de filatelia, que este es el gran aficionado y, diríamos, el gran impulsor de la filatelia. Actualmente Samaranch es el presidente de la filatelia olímpica, o sea, es expresidente del Comité Olímpico Internacional, porque ya dejó de serlo en el año 2000, y ahora es el presidente de la filatelia olímpica y es una persona muy querida y muy admirada por todo el mundo. La Federación Internacional de Filatelia Olímpica, aparte de aglutinar a los diferentes coleccionistas de diferentes países, organiza con ocasión de los Juegos Olímpicos también unas exposiciones universales que se llaman Olympex, en donde se reúnen las mejores colecciones del mundo de filatelia de temática olímpica. En la última en Pekín, coincidiendo con los Juegos de Pekín, pues allí en un gran palacio del pueblo, de esas cosas gigantescas, de esos edificios gigantescos que habían erigido en la capital china, pues tuvo lugar la Exposición Universal de Filatelia Olímpica, y que además es una exposición competitiva. Ahí van las mejores colecciones de cada país. Y luego pues hay unos premios, hay diferentes categorías. Hay la categoría de oro, la categoría vermell, que es una cosa desconocida para los profanos, pero no para los filatélicos. Hay la categoría plata y la de bronce. Yo fui de comisario de España, con 9 colecciones, con las mejores, de las mejores colecciones que hay en España, y conseguimos una medalla de oro por parte de un coleccionista catalán que se llama Vicente Pastor Perdiguero, y otras
otras condecoraciones muy altas, otras distinciones muy altas. También presentamos en Pekín un libro, obra de Conrado Durantez, en el cual le hemos ayudado bastante, en donde viene, que se llama El fuego de Olimpia, y en donde viene unos capítulos dedicados a todos los sellos que se han editado en el mundo con el tema de la antorcha olímpica. Esto mereció también el premio especial del jurado. Y también presentamos la revista que editamos nosotros, que se llama Olimpismo, que lo dedica a la Unión Española de Filatelia Olímpica, que también tuvo una distinción. Esto es un poco el esquema organizativo de lo que es la filatelia olímpica y con su vinculación a los Juegos Olímpicos. Aparte de estas exposiciones que se hacen a nivel mundial coincidiendo con los Juegos, hay otra serie de exposiciones que se hacen todos los años, pero de menor rango. La filatelia olímpica tiene un doble nexo con el movimiento olímpico y con los Juegos. Por una parte, el histórico-cultural y, por otra parte, el económico. Por una parte, el sello es una obra de arte en miniatura que comunica visualmente el ideal olímpico. Estas imágenes llevan un mensaje de comunicación masiva. Los sellos olímpicos aparecen en millones de cartas a través de numerosos países y viajan alrededor del mundo. Son verdaderos embajadores del movimiento olímpico. La filatelia olímpica ocupa, por otra parte, un lugar de privilegio en la investigación de la historia olímpica. Los sellos, cartas, postales, matasellos dan una visión histórica de los países y unas pruebas oficiales de los acontecimientos y las fechas en que se produjeron. Es decir, siguiendo la historia de los sellos olímpicos, mediante un testimonio como son los sellos, que es una prueba oficial, porque esto es una cosa emitida por los gobiernos de cada país, se puede ver de alguna forma la historia de los Juegos Olímpicos. Llevan unas historias fascinantes de los Juegos y de las personas que participaron en ellos. Y por otra parte, el aspecto económico. En la anterior charla, Conrado Durantez ya había hablado que en los Juegos Olímpicos de 1896, en los primeros Juegos, había mucho entusiasmo, pero había muy poco dinero. Y por una parte, el multimillonario Averov, pues con su aportación de unos millones de dracmas, consiguió que se construyese el estadio de Panathinaikos, pero por otra parte, para financiar el resto de las pruebas y de toda la organización, se emitieron unos sellos olímpicos que ahora los vamos a ver, que es la primera serie de la historia, que está compuesta por 12 valores y que de alguna forma esto consiguió que se patrocinasen los Juegos de 1896, los primeros Juegos de la época moderna. Permitió al comité organizador equilibrar su presupuesto y construir las últimas instalaciones destinadas a recoger las pruebas deportivas. De esta forma, los sellos han sido los primeros sponsors de los Juegos Olímpicos. Desde entonces han permitido regularmente la entrada de un dinero bienvenido por los comités organizadores, los comités olímpicos nacionales y otros eventos ligados al olimpismo. Y entonces ahora vamos a pasar a los sellos, a las diferentes emisiones de temática olímpica que ha habido a través de la historia. Como ya hemos dicho, la primera serie es de 1896 y es la que ven ustedes aquí en la pantalla. Está compuesto por 12 valores y que representan varias esculturas de la época clásica, unos púgiles de la escuela de Lisipo, como pueden ver aquí al principio, en los dos primeros sellos. Luego hay dos valores del discóbolo de Mirón. Hay uno que representa al Hermes de Praxiteles, a la Victoria de Peonios, que estaban allí en el lugar de Olimpia, en el santuario de Olimpia. Se representa también una ánfora panatenaica con la figura de Ateneas, una vista del Estadio Olímpico de Atenas, que son estos dos sellos que están en horizontal. Bueno, uno de ellos está en horizontal, en donde está el estadio de mármol de Panathinaikos, y ahí otro representa una vista de la Acrópolis.
La serie se emitió el 25 de marzo de 1896, unos días antes de que comenzaran las pruebas olímpicas, y fue impresa en el Atelier de Fabricación de Timbre de París, que es el taller de fabricación de sellos de París. Se trata de la serie más importante de la historia por múltiples razones. Fueron los primeros sellos de tema deportivo y de tema olímpico que se emitieron en la historia. Son de una gran belleza y siguen, a pesar de los años transcurridos, pues es una serie muy bonita, muy bien impresa. Y aunque el número de ejemplares emitidos fue muy elevado, porque se emitieron muchos sellos pues para conseguir más dinero, se emitieron en aquella época, las tiradas eran muy pequeñas, y en esta serie hubo algunos valores, sobre todo los de valor más pequeño, de 4 millones, o sea, fueron tiradas de 4 millones de ejemplares. Y se vendieron todos y actualmente son muy cotizados en el mercado filatélico, especialmente si son nuevos y están bien centrados, porque muchos de ellos pues, estaban con los bordes, pues, estaba la imagen un poco descentrada, y esto da un gran valor. Si tienen bien el dentado y la imagen está bien centrada, pues los sellos adquieren un mayor valor. 10 años después, en 1906, se emitió una nueva serie en conmemoración del 10º aniversario de los primeros Juegos Olímpicos, y también es una serie que está muy valorada olímpicamente. Posteriormente vinieron los Juegos de París de 1900, en donde no hubo emisión de sellos ni en 1904, ni en 1908, ni en el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, hasta llegar a 1920, en que en los Juegos de Amberes se emiten unos sellos también conmemorando los Juegos. Y a partir de ahí, siempre hasta nuestros días, cuando ha habido Juegos Olímpicos, ha habido sellos. Actualmente ya muchos países emiten emisiones conmemorativas de los Juegos. Antes eran solamente los países de las ciudades que eran sede de los Juegos Olímpicos emitían sellos conmemorativos, pero a partir de 1956 hay más países que, aunque no sean ellos los que organizan los Juegos, emiten series. En los últimos Juegos de Pekín pues, ha habido más de 100 países que han emitido series de tema olímpico para conmemorar este evento. Aquí tenemos un sello de 1924 que fue emitido por la Administración Postal de Uruguay, que es en conmemoración de que su equipo nacional de fútbol ganó la medalla de oro en estos Juegos, en los Juegos Olímpicos de París. Y esta, pues bueno, es una serie que para ellos tiene mucho valor, y es la primera serie que emite un país no organizador. En 1924, el Uruguay emite una serie conmemorando el triunfo de sus futbolistas, y es la primera vez que un país emite un sello no siendo organizador. Posteriormente, en 1928, hay otro país que emite una serie sin ser organizador. En 1928 los Juegos se celebran en Ámsterdam, y Portugal emite este sello, que es también con idea de patrocinar a sus competidores, a sus atletas olímpicos. Emiten esta serie y consiguen un dinero a cambio de ello, con lo cual pues pagan la participación de los deportistas portugueses en los Juegos Olímpicos. Este sello tiene una gran relevancia, por lo menos desde el punto de vista filatélico, porque en la parte superior aparecen por primera vez los 5 aros olímpicos. Es la primera vez en la historia postal que aparecen el emblema de los olímpicos de sus 5 aros. Es con más detalle, el sello de Portugal. En la parte de arriba, aunque no se ve muy bien porque no llevan los colores de los 5 aros, pero se ven perfectamente
Estos son unos sellos que se emitieron de Pierre de Coubertin. Es otra temática olímpica. Yo, por ejemplo, hago colección de sellos de Pierre de Coubertin, de todos los sellos que se han emitido en el mundo de Pierre de Coubertin, que es muy complicado encontrarlos porque no hay catálogos que no puedas mirar sellos de Pierre de Coubertin. Tienes que ir mirando países por países y es un poco complicado. En estos hay, en dos sellos, pues viene la efigie de Pierre de Coubertin. Uno está emitido por la República Democrática, el de la izquierda, por la República Democrática Alemana, por la Alemania Oriental. El de en medio es de la República Francesa, que aunque tarde, pues le reconoció sus méritos a Pierre de Coubertin. Es del año 1937, bueno, no, es posterior, viene 1863, 1937, que son la fecha del nacimiento y la muerte de Pierre de Coubertin. Y luego el sello de la derecha, también editado por la República Democrática Alemana, pues ahí viene representado la estela de mármol que hablaba antes Conrado Durantes, que está en Olimpia y que alberga el corazón embalsamado de Pierre de Coubertin. Como vemos, habíamos visto que después de la serie de los sellos emitidos por Grecia en 1896, hasta 1920 no vuelve a haber sellos olímpicos, y en 1924 París, que se celebran los Juegos en París, y se vuelven a emitir, Francia emite unos juegos, unos sellos conmemorativos, en donde se ven unas figuras pues, de la libertad, una serie de figuras alegóricas, y una de ellas, en la parte de abajo, a la izquierda, el valor de 30 francos, representa a Milón de Crotona. Milón de Crotona es un gran luchador de la antigüedad, un mito de los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua, de los Juegos que se celebraban en Grecia, que era natural de Crotona, de la Magna Grecia, en el sur de Italia, y este hombre ganó cantidad de Juegos Olímpicos píticos, délficos y nemeos. Porque ya sabéis que, aparte de los Juegos Olímpicos, que eran los más importantes, en Grecia se celebraban también los píticos, que eran en Delfos, los corintios en Corinto y los nemeos en Nemea. Y luego estaban las fiestas de las Panateneas en Atenas. De todos ellos, los más importantes, naturalmente, eran los Juegos Olímpicos y por eso son los que se han reproducido en la era moderna. Y luego pasamos a los Juegos de Berlín, en donde se emitieron estos sellos. Los he puesto también, que son unas emisiones muy bonitas. Y aquí hay una carta que manda alguien desde Berlín a Austria, y en donde están esos sellos, esos mismos sellos de los Juegos Olímpicos de Berlín, matasellados con el primer día de emisión. Luego pasamos a estos sellos que se emitieron en los Juegos de Londres en 1948. Ahí podéis ver que son conmemorativos de los Juegos Olímpicos, y pone Olympic Games 1948, pero no viene Gran Bretaña, como les había dicho antes. Viene una imagen del soberano, del rey Jorge, y nada, pues los ingleses siguen hasta nuestros días sin poner el nombre de su país. Y luego ya, pues a partir de ahí, se emiten gran cantidad de emisiones al mismo tiempo que la celebración de los Juegos Olímpicos, y llegamos a Barcelona, en nuestro país, pues que se celebran en 1992. Ahí hay una serie de emisiones. Se hicieron unas emisiones preolímpicas y otras el mismo año de los Juegos Olímpicos, pues con los diferentes deportes. Aquí están tiro al arco, vela, voleibol. Esta es una serie preolímpica con un sello matasellado y otro sin matasellar. Y luego
También de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno empiezan en 1824 en Chamonix y a partir de ahí pues se han ido celebrando cada 4 años. Al principio siempre se hacía coincidir los Juegos Olímpicos de Invierno y los de verano en el mismo año. Los de invierno pues eran en invierno, obviamente, y los Juegos Olímpicos de verano pues en verano. Actualmente se celebran, en vez de ser el mismo año, se celebran en el intervalo entre 2 Juegos Olímpicos de verano, se hacen los de invierno. Actualmente han empezado los Juegos de Vancouver a los 2 años de ser los Juegos Olímpicos de verano de Pekín. Y luego, pues, en estos juegos, en estos sellos de que los editó Mónaco, correspondientes a los Juegos de Calgary en 1988, son 2 valores correspondientes a la prueba de biatlón. En uno de ellos se ve a un esquiador y en el otro, pues, a ese mismo esquiador disparando. Esto es el biatlón. Es un ejemplo de la variadísima temática olímpica que hay en la filatelia, ¿no? Aquí presento una cosa muy curiosa. A mí me gusta mucho la filatelia, como ya os he dicho, y estando un día en la Plaza Mayor de Madrid, mirando allí, ya sabéis que los domingos en la Plaza Mayor de Madrid pues hay ahí una cantidad de tenderetes en donde la gente compra, vende, cambia sellos, monedas y toda clase de objetos de coleccionismo. Y entonces un día, fisgando por allí, me encontré esta carta. Esta carta que la reproduzco, que es una carta que escribe alguien, en la parte de atrás no viene el nombre, a un señor que se llama Juan Manuel Sáinz de los Terreros, J.M. Sáinz, que este señor era presidente de la Real Federación Española de Hockey, cuando estaba en Eduardo Dato 18, Madrid 10, España. Vamos, yo cuando la vi pues me emocioné mucho, porque yo también he sido presidente de la Federación Española de Hockey, y entonces ver esta carta que le escriben a un predecesor mío desde Tokio, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1964, con un sello de hockey de ese año, de la serie olímpica que emitió Japón, y con el matasellos de la llama olímpica, pues bueno, y en un sello en donde están representados 2 sellos de 2 jugadores de hockey, pues bueno, es una cosa muy curiosa. Y bueno, pues mira, eso lo tengo en mi colección pues como una joya, ¿no? Por ejemplo, pues el que quiera unos deportistas, o sea, hay gente que colecciona solamente deportistas. Aquí presento 2 viñetas que no son 2 sellos, porque no tienen un valor postal, no viene tantas pesetas o tantos euros, sino que son unas viñetas que a veces se hacen, son unas estampillas que son como sellos, y esto fue en Expo Ocio del 79 y representa a 2 mitos del deporte español, a Ricardo Zamora, el portero internacional de España, pues de la selección española de fútbol, que quedaron medalla de plata en los Juegos de 1920, o sea que ya ha llovido, y que jugó en el Barcelona, que luego fue traspasado al Real Madrid, ya pues fue el primer traspaso sonado de la historia. Y bueno, pues Ricardo Zamora, pues es una leyenda del mundo del fútbol y del mundo olímpico. Y a la derecha pues está una imagen de Francisco Fernández Ochoa, que fue nuestra primera y única medalla que hemos conseguido en los Juegos Olímpicos de Invierno, y que además el pobre hombre pues ha fallecido recientemente, y realmente pues es otro de los mitos del deporte olímpico español. Aquí tenemos otros 2 sellos que han sido emitidos recientemente. Bueno, ahora ya pues en las emisiones se hacen cosas que no son bueno, que son un poco raras, por decir algo. Estos son unos sellos redondos que emitió el Correo Español en el año 2000, y esto pues representan, el de la izquierda, pues como ya veis es Indurain, Miguel Indurain, pues que ha ganado 5 Tours, y el otro es Raúl González, el jugador internacional del Real Madrid. Bueno, y como he querido poner estas muestras de deportistas,
Pero bueno, hay miles, o sea, tenemos de Jesse Owens, de todos los mitos que ha hablado antes Conrado Durantes y de otros que no ha hablado, pues de todos ellos hay personajes en la historia del olimpismo que han visto reflejadas sus carreras en sellos olímpicos. Y como dentro de las actividades que hace el Comité Olímpico Español, la Academia Olímpica Española y la Unión Española de Filatelia Olímpica, conseguimos en el año 1998 que Correos emitiera un sello que conmemorase el 30º aniversario de la Academia Olímpica Española. Este es un sello oficial de Correos en donde se ve la imagen de Platón, que es el fundador de la Academia griega, y luego pues viene el logotipo de la Academia Olímpica Española y una ánfora. Y luego, aparte de esto, ya vamos a ir terminando porque el tiempo se acaba y tenemos otro conferenciante luego. También deciros que hay unas emisiones filatélicas que se llaman sellos personalizados, que esto es una cosa que se ha implantado en España hace pocos años, hace 4 o 5 años, lo cual permite a cualquiera emitir un sello con el tema que él quiera. Es decir, cualquiera de nosotros puede emitir un sello, hay que mandar la figura que se quiere representar en el sello a Correos y Correos lo emite en las cantidades que uno quiera, 500, 600, 1000 sellos, y esto pues para conmemorar algunos eventos olímpicos pues nosotros hemos utilizado. Aquí vemos a la izquierda un sello que emitimos nosotros con motivo de la reunión de la Academia Olímpica en Córdoba, en donde se ve al discóbolo de Mirón, un congreso de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas que celebramos en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Aquí vemos el de la izquierda, es un sello que hemos emitido hace poco, que en conmemoración del 40º aniversario de la fundación de la Academia Olímpica Española. El de la derecha representa la candidatura de Madrid 2016, pues que desgraciadamente pues no consiguió la nominación, pero este sello lleva el matasellos del 2 de octubre, que es el día en que se eligió la ciudad sede de los Juegos Olímpicos del 2016. Y nosotros lo quisimos hacer, no sabíamos si iba a salir Madrid o no, lo preparamos todo y saliese o no saliese, nosotros íbamos a conmemorar esa fecha. Simplemente ya terminando, deciros que el Comité Olímpico Internacional, a través de la Federación Internacional de Filatelia Olímpica, cada vez desde hace unas Olimpiadas premia a los sellos que por su belleza y por otras características son los más destacados de las diferentes emisiones que se hacen en todo el mundo conmemorativas de los Juegos Olímpicos. Aquí tenemos, se llaman los premios Olimpia y en Los Ángeles 1984 se dio al sello que está en la parte superior, la medalla de plata al de en medio y la medalla de bronce al de la parte inferior. Los premios Olimpia de Seúl de 1988, pues los tenemos. El de arriba es un sello de la República de Irlanda, medalla de oro. El de en medio, de San Marino, medalla de plata. Y el de abajo, ex aequo, pues un sello de Grecia y otro de Corea. Y luego los premios Olimpia de Barcelona, ya para ir a los Juegos Olímpicos nuestros, pues tenemos la serie de la izquierda de Nueva Zelanda, que consiguió la medalla de oro. La medalla de plata fue para el superior este es de Israel y la medalla de bronce a un sello de la Administración Postal de Estados Unidos. Editamos una revista que os hemos hablado antes, la Unión Española de Filatelia Olímpica edita esta revista. Este es el último número que le hemos dedicado a Sebastián Sabate, que es la persona que llevaba antes todo el tema de la filatelia olímpica en el Comité Olímpico Español y cuya colección es la que pueden ustedes ver en la exposición que hemos montado ahí en Campo Grande.
Los sellos, en la filatelia existen unos catálogos que orientan al coleccionista en los precios y le dicen los sellos que ha metido cada país. Hay catálogos de cada país y hay un catálogo olímpico emitido, es un catálogo de la firma Ibertelier y que le emite el Comité Olímpico Internacional, en donde vienen los sellos olímpicos hasta el año 1996. Ya pues cada día lo tiene más complicado porque cada día hay más sellos y hacen falta unos catálogos más gordos o emitir más gordos. Y nada, en conclusiones, pues el futuro de la filatelia olímpica, bueno, la filatelia creo que es una cosa muy hermosa, que tiene unos componentes, como ya hemos dicho, históricos, culturales, artísticos, incluso económicos, y yo les animo a todos ustedes a que se hagan coleccionistas de sellos, y sobre todo la temática olímpica y deportiva, pues que es muy interesante. Pasarán unos ratos muy interesantes. Todos los coleccionistas hacemos colección no por si se revalorizan los sellos y vamos a ganar dinero si un día vendemos las colecciones, porque bueno, eso al final es lo de menos. Lo hacemos porque nos gusta y porque pasamos unos momentos muy agradables mirando los catálogos, buscando un sello en la Plaza Mayor o cambiándolo con algún colega. Les animo a todos a que vayan a ver la exposición de Sebastián Sabaté, del Comité Olímpico Español, como les he dicho, que es en el Centro de Recursos Turísticos del Ayuntamiento de Valladolid, que está en Campo Grande. Es una exposición que está abierta, no hay que pagar por entrar, y ahí podrán disfrutar de la colección de sellos y de una colección de Pierre de Coubertin, del cual nos hablaba antes Conrado Durantez. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima.